Encontré el segundo teléfono 3 días después de su entierro. No lo estaba buscando. Estaba vaciando su cajón de la mesita de noche, separando lo que donaríamos de lo que guardaríamos, cuando mis dedos tocaron algo frío debajo de un cuaderno. Era un teléfono, uno que yo nunca había visto en mi vida, con contraseña, con una funda diferente, con una pantalla que se iluminó cuando lo tomé y me mostró una notificación de WhatsApp de alguien llamado Carlos con corazón rojo. Mi mamá llevaba 20 años de viuda. Mi papá murió cuando yo tenía 8 años. Ella nunca había vuelto a salir con nadie, o al menos eso creíamos nosotros. El teléfono lo cambió todo. Mi nombre es Sara, tengo 28 años. Mi mamá se llamaba Elena y murió de un infarto fulminante a los 54 años, un martes en la mañana, sola en su departamento. Era una mujer reservada pero amorosa, trabajadora. Viajaba mucho por trabajo. Era representante de ventas para una empresa farmacéutica y cubría varias ciudades del país. Yo siempre lo normalicé porque así había sido desde que tenía memoria. Mamá llegada, mamá se iba, mamá volvía. Mi hermano Rodrigo tiene 31 años. Los dos nos criamos con ella después de que papá murió. Rodrigo vive en otra ciudad desde hace 5 años, pero seguimos muy unidos. Cuando murió mamá, los dos nos coordinamos para liquidar su departamento. Teníamos un mes para vaciarlo antes de que venciera el contrato de arrendamiento. Fue el mes más difícil de nuestras vidas. El tercer día encontré el teléfono. Le dije a Rodrigo lo que había encontrado. Se quedó en silencio durante un momento muy largo. Luego dijo, con voz tranquila, «Ábrelo». «¿Cómo? Tiene contraseña. Prueba con su fecha de nacimiento». Lo hice. Entró. Y lo que encontré adentro fue suficiente para que los dos pasáramos esa noche sin dormir, sentados en el piso del departamento de nuestra mamá muerta, intentando entender cómo era posible que no hubiéramos sabido nada. El teléfono tenía conversaciones, muchas, fotos, llamadas registradas que databan de años atrás. La más reciente era del día anterior a su muerte, una llamada de 23 minutos con Carlos. Mi mamá había hablado con él la noche antes de morir, mientras nosotros pensábamos que estaba descansando sola en su departamento. Busqué en los contactos. Había solo 5. Carlos, 2 números sin nombre, una app de banco y uno llamado Mis Niños. Mis Niños. Lo abrí. Era un chat con 2 perfiles. Una chica de aproximadamente 14 años, un niño de 12. Los mensajes eran de mi mamá. Los saludaba por las mañanas, les preguntaba cómo les había ido en la escuela, les mandaba audios de voz cortos donde se le notaba que los quería, con esa voz suave y cálida que Rodrigo y yo conocíamos de cuando éramos pequeños. Les decía mi amor. Les decía cuídense mucho. Les decía que pronto iría a verlos. Rodrigo y yo nos miramos sin decir nada. No teníamos palabras todavía. Seguí buscando. Había cientos de fotos. Mi mamá con los 2 niños en distintos lugares que yo no reconocía, con un hombre de unos 55 años que tampoco había visto nunca. Cumpleaños, vacaciones, cenas familiares, una foto de Navidad donde ella aparecía sonriendo, feliz, con esa familia frente a un árbol decorado. Una foto que databa de hacía 9 años, lo que significaba que esto no era algo reciente. Era algo que llevaba al menos una década existiendo en paralelo a nuestra vida. Rodrigo se levantó, fue al baño del departamento y no volvió durante 20 minutos. Cuando regresó, tenía los ojos rojos y una expresión que no le había visto nunca. No era tristeza, era algo más parecido a la desorientación total. Seguimos buscando en el teléfono. Encontramos en un mensaje de hacía 6 meses que mi mamá le había mandado a Carlos la dirección de un pediatra para la revisión de Emilio. La dirección era en Monterrey. Nos tomó exactamente 4 horas decidir que teníamos que ir. Llegamos a Monterrey al día siguiente con esa dirección como único punto de partida. Buscamos en redes sociales con la poca información que teníamos hasta que encontramos un perfil que coincidía. Carlos Mendoza, 57 años, Monterrey. Su perfil tenía una foto con 2 adolescentes que reconocí de inmediato, y una foto más antigua donde aparecía junto a una mujer que sin ninguna duda posible era mi mamá, con una leyenda que decía 20 años juntos, mi familia. No eran amantes, eran familia. Mi mamá tenía 2 familias,
un esposo en Monterrey, 2 hijos de 14 y 12 años que la llamaban mamá, 18 años de matrimonio civil que nosotros nunca supimos que existían. Decidimos, después de otra noche sin dormir en un hotel de Monterrey, que teníamos que hacer algo. Esos 2 niños habían perdido a su mamá también, y probablemente no sabían nada de nuestra existencia, igual que nosotros no sabíamos de la suya. Le mandé un mensaje a Carlos desde el número de mi mamá, que aún teníamos desbloqueado. Solo puse: «Hola, soy Sara, la hija de Elena en Ciudad de México. Necesito hablar contigo». Tardó 4 horas en responder, probablemente porque pasó ese tiempo procesando lo que significaba ese mensaje. Cuando respondió, solo dijo: «¿Cuándo?». Nos vimos al día siguiente en un café, Rodrigo y yo, Carlos solo. Llegó con una cara que reconocí porque era exactamente la misma que habíamos tenido nosotros 3 días antes, la cara de alguien que lleva días sin dormir intentando procesar algo que no encaja en ninguna versión del mundo que conoce. Y mientras lo miraba llegar, antes de que dijera una sola palabra, entendí algo. Él tampoco sabía. Carlos Mendoza nos contó que conoció a mi mamá hace 22 años, cuando ella tenía una ruta de ventas que incluía Monterrey. Se enamoraron. Ella le dijo que estaba viuda y que tenía 2 hijos que vivían con sus abuelos en Ciudad de México, y que la situación de custodia era complicada. Él nunca cuestionó eso con profundidad. La amaba, confiaba en ella. Se casaron 18 años atrás, en Monterrey, civiles, con testigos y todo. Tienen 2 hijos, Andrea, de 14, y Emilio, de 12. Carlos lloró en el café, sin vergüenza, sin intentar contenerse. Yo también. Rodrigo mantuvo la compostura hasta que no pudo más y lo rompió cuando Carlos sacó su teléfono y nos mostró fotos de Andrea y Emilio con mi mamá. Los mismos niños del chat, mis niños. Lo que hicimos los 3 en las semanas siguientes fue, creo, lo más difícil y lo más correcto que hemos hecho en nuestras vidas. Le pedimos a Carlos que hablara con Andrea y con Emilio. Ellos no podían enterarse de esto por accidente, ni por redes sociales, ni porque alguien les dijera sin preparación. Necesitaban saberlo de su papá, a su manera, en el momento en que él considerara que estaban listos. Carlos tardó 2 semanas. Lo entendimos. Cuando finalmente nos reunimos los 5, Rodrigo, yo, Carlos, Andrea y Emilio, fue en un parque en Monterrey un sábado por la tarde. Andrea ya lo sabía y me miraba con una mezcla de curiosidad y algo que no supe leer bien. Emilio estaba confundido, pero intentaba entender. Los 4 hijos de Elena, 2 que la llamaron mamá en Ciudad de México, 2 que la llamaron mamá en Monterrey, sentados en bancas de un parque mirándose sin saber muy bien qué decir. Emilio fue el primero en romper el silencio. Me preguntó: «¿Tú conocías a mi mamá desde chico?». «Sí, desde que yo tenía tu edad». «¿Era igual?». Lo pensé un momento. Sí, era igual. Se quedó callado. Luego dijo: «Qué raro». Y sí, era raro. Era lo más raro que nos había pasado en la vida a todos. Han pasado 2 años desde ese parque en Monterrey. No tenemos respuestas para todo. Probablemente nunca las tendremos, porque la única persona que podría dársenoslas ya no está. Lo que sí tenemos es esto. Andrea y Emilio tienen mi número. De vez en cuando nos mandamos mensajes. El año pasado, cuando Andrea tuvo su examen de admisión a la universidad, me escribió para contarme los resultados. Me alegré por ella genuinamente, con esa mezcla rara de cercanía y extrañeza que caracteriza toda nuestra relación. Rodrigo lleva meses en terapia procesando esto. Yo también. No lo digo como algo negativo, lo digo porque fue lo más sano que pudimos hacer con algo que no tenía manual. ¿Estoy enojada con mi mamá? Sí, todavía. ¿La entiendo? No completamente. ¿La sigo amando? Sí, aunque eso a veces me confunde profundamente. Lo que me quedó más claro de todo esto es que las personas son más complejas de lo que imaginamos, que alguien puede amarte de verdad y al mismo tiempo haberte mentido toda la vida, que esas 2 cosas pueden coexistir, aunque duelan juntas. Mi mamá amaba a sus 4 hijos, eso lo sé sin ninguna duda. Lo que no sabré nunca es qué pesó más en sus decisiones al principio y por qué nunca encontró el momento de contarnos la verdad. Tal vez tenía miedo, tal vez pensó que era demasiado tarde, tal vez hay razones que ninguno de nosotros alcanza a ver desde donde estamos.
Y eso, creo, tengo que aprender a vivir con ello. Suscríbete para más historias de Reddit y cuéntame abajo, ¿tú hubieras ido a Monterrey?